Hola a todos, yo soy Neri Piliu. Y yo soy Janina Quiñones y somos tus maestros virtuales del tango. Y acá estamos listos para la tercera clase de los finales. Recuérdense que siempre tienen los links con el primer y segundo video, donde en el primer video vemos todos los finales de algunas orquestas, las más importantes, y en el segundo video lo que tenemos son los finales de algunas orquestas del primer video con el movimiento, y eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Vos estás listo, Neri, para empezar a trabajar? Por supuesto, empezamos a trabajar. Abbiamo detto un noto in avanti. Empezamos a trabajar directamente ya con este diagrama que ya lo vimos en las clases anteriores, ¿ok? Como dijimos, este diagrama que estamos viendo acá es para un bailarín, no tanto para un músico. Tal vez si lo ve un músico no van a decir que está mal diseñado. Es una forma fácil y simple para que uno lo pueda entender. Como bailarín. Como bailarín, exactamente. Vamos directamente con la música. Acá estamos con Pugliese. Tan. Si se dieron cuenta, la bolita roja marcó el tiempo 2 y 4. El acento que encontramos en el 2 es más fuerte comparado con el 4. Pero entre el 2 y el 4 tenemos el 3. En el 3 hay una pequeña pausa. Vamos a verlo de nuevo con otro ejemplo de Pugliese. Vamos con Antiguo Reloj de Cobre. Y va, miren, Silencio. Hubo fuerte, silencio, fuerte, débil, perdón. Vamos directamente con otra orquesta. Y tan, 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 tan. Tan. Pam. Ahora marcó el tiempo fuerte en el 2 y el otro tiempo débil como Pugliese, pero el débil cae en el 1 porque tenemos dos pausas en el medio, ¿sí? Entonces hace en el fuerte, un acento fuerte en el 2, silencio, silencio, otro acento. Pero este acento, comparado con Pugliese, es débil, pero con eco, ¿sí? Escuchemos de nuevo con otro ejemplo de Tenturi. Una emoción. Quiero bailar, Muy fácil. Miren. Llegar a mi corazón. Y Tan, silencio, silencio. Clan. queda con un eco. Genial, fantástico. Bueno, vamos rápido. Sí, Acá, vamos, bailar, dale. vamos. Hermoso. Tenemos un tiempo fuerte, chan, el típico chan, un silencio, un pianito, otro silencio, otro pianito. Vamos con otro ejemplo. Esto es muy importante que uno aprenda y se dé cuenta de estos pequeños detalles, para cerrar la idea cuando uno está bailando. Vamos con otro ejemplo. Y Cha cha chan, cha cha chan, 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 chan. Y bueno, acá, no sé si se dieron cuenta, Enrique Rodríguez, que habíamos dicho muchas veces, este es el que más Nos complica la vida. Exacto, porque tiene un final seco, solamente con un acento. Miren, vamos a ver. Chan. Chan. Y termina acá. Termina con un Chan. chan. Vamos a ver otro ejemplo, así ya directamente vamos al baile. Perfecto. Terminó. Bueno, vamos directamente a bailar. Vamos a trabajar. Dale, vamos. A mover las patitas. Para Pugliese tenemos este final. Muy fácil, pero muy lindo. Un 8 atrás. Y acomodamos con un cambio de frente, digamos, ¿o no? Yo estoy haciendo el 8 atrás con este frente. Y ahora cambio y hago de este frente. Levanto mi pierna para después acompañar el otro movimiento. Lo hago de espalda, así se ve lo que hago yo como hombre. 8 atrás. Clean. No se olviden que también tenemos la clase de cómo marcar
el 8 atrás. Siempre están los links donde ustedes pueden ver todas las clases donde estuvimos dando la explicación también del 8 atrás. Amor, ¿querés ver tu movimiento? Sí. Nosotras vamos a hacer como si estuviéramos bailando. Vamos a agarrar desde el 8 atrás el movimiento, paso para atrás y en este momento empujo con la pierna de adelante, con un poquito más de fuerza, para cambiar el frente y cruzar atrás. En este momento lo hice cruzando atrás. Podemos dejarlo al costado o también hacer como Neri, una variante diferente, clan, clan, como a ustedes más les guste. ¿Sí? Me encantó, me encantó. Hago solamente con las piernas para que muestres esas dos variantes que hiciste. Atrás, cambio y cruzo. Atrás, rulito. Perfecto, perfecto, perfecto. Estamos acá. Vamos ahora con Tanturi. Yes. Tanturi, ¿Qué pensabas para Tanturi? yo pensaba directamente una parada. Que sea un movimiento. Chan, clan. No sé si se recuerdan Tanturi. Había un golpe fuerte. Silencio, digamos un acento con eco, a diferencia de Pugliese, que Pugliese era fuerte, el acento un poquito más seco, sin eco. Era chan, silencio, clean, Pugliese. Tanturi es Chan, silencio, clan. Lo muestro. Vamos a hacerlo, continuamos. También podemos hacerlo del lado cerrado del abrazo, ¿o no? Por supuesto. Clan, clan. Una parada. No tenemos clases de parada. En los links no hay todavía, pero las vamos a hacer. Exacto. Pero tenemos hecho adelante. Muy bien. Vamos con la de Calo. Calo. Sí. También parada. Parada, pero vamos a hacer una parada level. Calo, recuérdense cómo era el final. Era fuerte, silencio, piano, silencio, piano. Entonces es un final un poquito más largo, ¿sí? No es un final como habíamos dicho en Disarri Chan Chan o D'Arienzo, que era Chan Chan. Entonces lo que vamos a hacer es un poquito más de movimiento. Lo vamos a mostrar desde la parada. Vamos a hacer Chan, chan, clan. ¿Ok? ¿Qué les pareció? Me encantó. Vamos, este lo quiero mostrar solamente con los pies. Dale. Así se dan cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Parada. Clan, clan, clan. Muy bien. Ahora, este me encantó. Todo me encanta. Yo con tal de bailar estoy súper feliz. Y ahora, bueno, nada. Vamos directamente con el final de Enrique Rodríguez. Enrique Rodríguez, lo importante es no moverse. Así que podemos hacer que uno se está moviendo, haciendo cambio de peso. Por ejemplo, este paso. Chan. Podemos terminar así o chan, chan. Lo importante es no moverse y no querer hacer el clásico chan chan. Solamente Un chan. solo chan. Enrique Rodríguez, un solo chan. Así que, ¿dónde estamos? Terminó. Quedamos... No, bueno. No, sí. Pausa. Pero si estamos haciendo un costado... Tarara, chan. Siempre traten de buscarle como una forma estética, ¿no? Sí, como dice Neri. Estamos haciendo adelante y atrás. Que no quede como... Bueno, me agarró y no sé qué hacer. Chan. Cambien el nivel, flexionen las dos, denle un poquito más de torsión, o si están haciendo el costado, una estirada y la otra flexionada, o las dos estiradas, pero la que está estirada como elegante, que no quede con el peso al centro y sin una estética, ¿sí? Traten de buscarle la forma, una proyección al movimiento. Vamos a hacer este movimiento con la música. Sí. Decía que el viejo te perdonó. De emoción, muy fácil llegar al corazón.
fue todo por hoy con los finales del tango. Vamos a seguir creando contenido, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes. Si quieren dejar algún comentario o alguna nueva idea de algo que les surja o que algo que no les está saliendo o que quieren profundizar más, por favor, escríbanos. Así que muchísimas gracias. Besos para todos. Chao. A la próxima. Abbiamo detto un noto in avanti.